Bendiciones con todos. Tema 49 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos trabajando en la primera epístola a los Corintios, una carta muy interesante. Estamos trabajando en los dones del Espíritu. Hoy vamos a hablar del don de profecía y encontramos este texto en primera de Corintios capítulo 14, versículo del 1 al 6. Miren lo que dice, póngale mucha atención a esta palabra. Empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Ojo, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Qué maravillosa palabra. Pongamos asunto a este don, ¿sí? Tan importante. La palabra profecía viene del griego profeteia, que significa la proclamación de la mente y el consejo de Dios. El don de profecía es un mensaje de Dios para la iglesia en el idioma local, el cual tiene como finalidad la edificación, la exhortación y la consolación del cuerpo de Cristo. Veamos en detalle el significado de estos tres elementos del don de profecía. El que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Primero, edificación, del griego oikodome, palabra que denota el acto de construir una casa, oikos, hogar, y domeo, construir. Se usa metafóricamente en el sentido de promover el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter del creyente por medio de la profecía. 2. Exhortar o animar, el cual se traduce del griego paraklesis y se usa en el sentido de amonestar, animar o apremiar a alguien para que siga un curso de conducta. Y tercero, consolación, del griego paramusia, que literalmente significa llamar al lado de uno, en la cualidad donada por Dios a algunos creyentes con el propósito de persuadir, despertar y estimular. ¿Qué les parece? Existe una diferencia entre la profecía de las Escrituras y el don de profecía. Ojo, la profecía de las Sagradas Escrituras es infalible. Entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. Lucas 8:31. Mientras que el don de profecía se somete a prueba para decidir si realmente viene de Dios o no. Dice 1 Corintios 14:29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Mire, ¿sí entiende? Asimismo se limita únicamente a exhortar, a consolar y a edificar. Por eso dice 1 Corintios 14:3 lo siguiente: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mira, hay una diferencia.
La Biblia regula el ejercicio de los dones de revelación dentro de la iglesia, y esto se hace en el capítulo 14, 1 de los Corintios. Leemos del capítulo 14, versículo del 26 al 23 para ponerle asunto. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnen, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o 4, mucho 3, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que cada uno hable para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y alimento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Mire lo que dice esta palabra. Aquí se mencionan 3 restricciones en cuanto a las lenguas en la iglesia. Primero, solo 2 o 3 deben hacerlo en cada reunión. Segundo, deben hacerlo por turno. Tercero, deben haber interpretación, alguien que interprete. Estas palabras parecen indicar que aquel que habla en lenguas en la iglesia tenía la responsabilidad de asegurarse de que hubiera alguien presente que pudiera interpretar su mensaje. Aunque la misma Biblia enseña que el creyente que habla en lenguas puede también interpretar. 1 Corintios capítulo 14, versículo 13 dice: por esta razón, el que habla en lenguas pide en oración el don de interpretar lo que diga. En cuanto al don de profecía, que hablen 2 o 3 y por turno. Y los mismos profetas deben examinar con cuidado lo que el otro dice, para decidir si es válido el mensaje. Y dice, en cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. La Biblia nos enseña que ni el don de profecía ni el don de lenguas se produce en medio de un éxtasis emocional incontrolable. El apóstol Pablo insiste que en estos dones están bajo el control de los mismos que lo usan. Por eso el Señor dice que anhele los dones mejores. El don de profecía presenta el mensaje que Dios tiene para la iglesia. ¿Sí? El mensaje directo, el mensaje sin manipulación, porque lamentablemente muchas veces nosotros los seres humanos lo manipulamos, lo cambiamos, lo maquillamos, ¿sí? Y el don de profecía nos presenta claramente el mensaje de Dios, que ya hablamos que no es el mismo que lo que profetizaron aquellos grandes hombres llamados profetas, como Isaías, Jeremías, entre otros, ¿sí? Entre otros. Tiene que haber un análisis, ¿sí? Tiene que haber alguien, personas de experiencias, para escuchar esto y saber si viene de Dios o no. ¿Por qué? Porque el diablo es tan mentiroso, es tan mañoso, que aún a los escogidos ha engañado para presentar un mensaje equivocado. Entonces, anhelemos los dones mejores. Oremos al Espíritu Santo que nos dé estos dones, que la iglesia lo necesita. Y así hagamos crecer el reino de los cielos, con la pura verdad, con el mensaje de Dios que edifica nuestras vidas. Ahora usted que está escuchando esta palabra dirá, yo quiero el don de profecía en mi vida. Claro que usted puede tener el don de profecía en su vida, pero lo primero que usted tiene que hacer es reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador.
Y nosotros, como en cada video de los tantos que hemos hecho, le presentamos la oración para aceptar al Señor. Usted puede hacerlo con sus propias palabras, pero aquí es una guía. Nosotros le llamamos la oración de fe. Busque al Señor, reconózcalo como único Salvador y conviértase en un hijo de Dios y comience a anhelar los dones para servirle al Señor. Pero antes de anhelar los dones, deje que el Espíritu Santo le dé los frutos para que transformen su vida. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó al Señor Jesucristo? Usted ha tomado una maravillosa decisión en su vida. Ahora, para mantenerse en Cristo, venga a meditar todos los días en la palabra de Dios. Venga a la palabra de Dios, deje que la palabra de Dios le enseñe, deje que la palabra de Dios le redarguya su vida, deje que la palabra de Dios le capacite. Busque ponerla en práctica, y una vez puesta en práctica, predíquela a otros, porque otros necesitan conocer estas maravillosas verdades. Cántele alabanzas al Señor, Él se lo merece, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Converse con Él a través de la oración, que Él le va a escuchar y le va a responder en el momento de su voluntad. Y venga a la iglesia, venga, juntos sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades. Si está lejos de la iglesia, busque una iglesia de buena doctrina o suscríbase a este canal. Aquí hay videos, cantidades de videos que por la gracia del Señor seguiremos subiendo para alimentarnos espiritualmente. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que nos regala, Señor. Gracias por esta maravillosa palabra que cada día nos alimenta, que cada día nos enseña cosas maravillosas para vivir de acuerdo a tu voluntad, para ser verdaderos siervos. Nos da los dones para servirte a ti, para servir a la iglesia y a la comunidad, mi Dios. Que tengamos estos dones en nuestras vidas, no para envanecernos. Que tengamos estos dones en esta vida para hacer siempre tu voluntad. Para siempre, Señor, servirte a ti como el único Rey verdadero, Señor. Oramos que esta palabra llegue a los corazones de las personas. Oramos que esta palabra traiga, Señor, traiga cantidad de convertidos para gloria de tu nombre. Oramos para que esta palabra, Señor, sea la palabra que traiga una gran cosecha, mi Dios. Una gran cosecha de hijos. Que esta palabra ayude a crecer a tu reino, mi Dios. Sí, Padre, te damos gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Y gracias por regalarnos este maravilloso don, Señor. Don de profecía, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros para que otros conozcan estas maravillosas verdades que el Señor tiene para nuestras vidas. Y nosotros les deseamos a ustedes que tengan un día pero lleno de bendiciones.